me abandonaron cuando era niña. No lo digo con rabia. Lo digo con la calma de quien ya sobrevivió. Tenía 6 años cuando mi madre me soltó la mano frente a una casa que no conocía. Recuerdo el portón oxidado, el sonido del metal al cerrarse y ese silencio extraño que queda cuando alguien se va sin despedirse del todo. Espérame aquí, me dijo. Vuelvo pronto. Los adultos siempre dicen pronto cuando no saben cómo decir nunca. Yo asentí. Porque a esa edad confías. Porque a esa edad crees que el amor no se va. Pasaron minutos. Luego horas. Luego una noche completa. Nadie volvió por mí. En el orfanato aprendí rápido que el tiempo se mide distinto. No por relojes, sino por ausencias. Por camas vacías. Por juguetes que cambian de dueña cuando alguien es adoptado. Las otras niñas lloraban al principio. Yo no. No porque fuera fuerte. Sino porque algo dentro de mí se apagó temprano. Me repetía que si no lloraba, si no molestaba, si no hacía ruido, tal vez alguien se quedaría. Aprendí a desaparecer sin irme. Las visitas eran lo peor. Familias que miraban, comparaban, sonreían. Niñas que se iban tomadas de la mano de alguien más. Yo siempre me quedaba. La próxima, me decía. La próxima. Pero la próxima nunca llegaba. A los 8 años dejé de preguntar por mi madre. A los 10, dejé de imaginarla. A los 12, dejé de esperarla. Esperar duele más que aceptar. Una noche, mientras todas dormían, me miré las manos. Eran pequeñas, pero ya parecían cansadas. Me prometí algo en silencio. Si nadie me quiere, aprenderé a quererme sola. No sabía cómo hacerlo. Pero esa promesa me sostuvo durante años. La adolescencia llegó sin avisar, como llegan casi todas las cosas cuando no tienes a nadie que te prepare para ellas. Mi cuerpo cambiaba, pero yo seguía sintiéndome la misma niña a la que dejaron esperando frente a una puerta cerrada. Nadie te explica cómo crecer cuando no tienes un lugar al que pertenecer. Aprendes mirando, copiando, sobreviviendo. En el orfanato decían que era tranquila. Que no daba problemas. Que era madura para su edad. No sabían que la madurez temprana es solo una forma elegante de llamar al abandono. A los 13 años entendí algo que me dolió más que la ausencia de mi madre. No todos empiezan la vida desde el mismo lugar. Mis compañeras hablaban de sus casas, de sus padres, de peleas familiares que luego se resolvían con abrazos. Yo escuchaba en silencio, aprendiendo historias que no eran mías. Cuando me preguntaban por mi familia, sonreía. No tengo, decía. Y lo decía como si no doliera. Hubo una mujer, Clara, una de las cuidadoras, que intentó acercarse a mí. Me preguntaba cómo estaba, me traía libros, me tocaba el hombro cuando pasaba. Yo no la dejé entrar. Porque cuando te abandonan una vez, aprendes que encariñarte es peligroso. No quería quererla. Porque no quería perderla. A los 15 años me enamoré por primera vez. No fue un amor sano. Fue un amor necesitado. Me aferré a alguien que me miraba, que me hacía sentir vista. No importaba cómo. No importaba cuánto doliera. Yo confundía atención con amor, presencia con compromiso. Cuando se fue, me sentí ridícula por sufrir tanto. Pero no lloraba por él. Lloraba por mí. Por esa parte rota que seguía buscando a alguien que se quedara. Empecé a cometer errores pequeños. Luego errores más grandes. Faltar a clases. Volver tarde. Callarme cuando algo me dolía. No porque no me importara. Sino porque nadie me había enseñado a pedir ayuda. Una noche, sentada en la cama, entendí algo terrible. Estaba creciendo sin raíces. Sin un pasado al que volver. Sin un abrazo que me esperara. Y aún así. Seguía viva. Eso, en ese momento, fue suficiente. A los 17 años ya sabía mentir sin pestañear. Mentía para que no me preguntaran. Mentía para que no notaran el vacío. Mentía porque decir la verdad implicaba admitir que me sentía sola incluso rodeada de gente. El mundo parecía avanzar demasiado rápido, y yo caminaba con un peso invisible en el pecho. Nadie veía mis grietas.
Nadie veía cómo cada noche me acostaba preguntándome qué había hecho mal para que mi madre no regresara. Porque, aunque no lo admitiera, en el fondo seguía creyendo que fue mi culpa. Empecé a rodearme de personas que tampoco se sentían completas. Nos unía el silencio, la rebeldía, las ganas de olvidar. Nadie preguntaba demasiado. Nadie se metía en la vida del otro. Eso me hacía sentir segura. Por primera vez no tenía que explicar quién era. Pero esa seguridad tenía un precio. Probé cosas que no debía. Dije sí cuando quería decir no. Me quedé donde no me respetaban. Porque una parte de mí pensaba que eso era lo único que merecía. Una noche llegué al límite. Estaba sentada en el baño del orfanato, con la luz apagada, escuchando mi respiración temblar. Me miré al espejo y no reconocí a la niña que fui. Tenía los ojos cansados. Vacíos. Me pregunté si así se sentía rendirse. No quería morir. Solo quería dejar de sentir. Y eso me asustó más que cualquier cosa. Al día siguiente, Clara me encontró llorando en el patio. No dijo nada. No preguntó. Solo se sentó a mi lado. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, me dijo. Esa frase me quebró. Porque era la primera vez que alguien me permitía ser débil. No me salvó ese día. Pero sembró algo. Una duda. ¿Y si no estaba rota del todo? A los 17 años ya sabía mentir sin pestañear. Mentía para que no me preguntaran. Mentía para que no notaran el vacío. Mentía porque decir la verdad implicaba admitir que me sentía sola incluso rodeada de gente. El mundo parecía avanzar demasiado rápido, y yo caminaba con un peso invisible en el pecho. Nadie veía mis grietas. Nadie veía cómo cada noche me acostaba preguntándome qué había hecho mal para que mi madre no regresara. Porque, aunque no lo admitiera, en el fondo seguía creyendo que fue mi culpa. Empecé a rodearme de personas que tampoco se sentían completas. Nos unía el silencio, la rebeldía, las ganas de olvidar. Nadie preguntaba demasiado. Nadie se metía en la vida del otro. Eso me hacía sentir segura. Por primera vez no tenía que explicar quién era. Pero esa seguridad tenía un precio. Probé cosas que no debía. Dije sí cuando quería decir no. Me quedé donde no me respetaban. Porque una parte de mí pensaba que eso era lo único que merecía. Una noche llegué al límite. Estaba sentada en el baño del orfanato, con la luz apagada, escuchando mi respiración temblar. Me miré al espejo y no reconocí a la niña que fui. Tenía los ojos cansados. Vacíos. Me pregunté si así se sentía rendirse. No quería morir. Solo quería dejar de sentir. Y eso me asustó más que cualquier cosa. Al día siguiente, Clara me encontró llorando en el patio. No dijo nada. No preguntó. Solo se sentó a mi lado. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, me dijo. Yo confundí necesidad con amor otra vez. Me quedé donde no debía. Aguanté palabras que dolían. Normalicé gestos que hoy sé que no eran normales. Porque cuando no conoces el amor sano, aceptas cualquier cosa que se le parezca. Una noche, después de una discusión, caminé sola por la calle con los ojos llenos de lágrimas. Me senté en una banca y sentí algo que no había sentido antes, vacío total. No tristeza. No rabia. Nada. Y entendí que había tocado fondo. No tenía a nadie a quien llamar. No tenía un lugar que sintiera hogar. No tenía a quien culpar más que a mí, y aún así, seguía respirando. Fue ahí cuando recordé a la niña de 6 años, esperando frente a una puerta. Me pregunté qué pensaría de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí vergüenza. No porque estuviera perdida, sino porque había dejado de intentarlo. Esa noche tomé una decisión pequeña, casi invisible para el mundo, pero enorme para mí. No quería seguir viviendo así. No sabía cómo cambiar. No tenía un plan. Solo tenía una certeza. Si seguía igual, me iba a perder para siempre. No fue una sola cosa la que me llevó al fondo. Fueron muchas pequeñas decisiones tomadas desde el miedo. Dejar pasar palabras hirientes. Quedarme donde no me cuidaban. Callar cuando algo dolía demasiado.
Todo eso se fue acumulando, como capas invisibles sobre mi pecho, hasta que un día simplemente, ya no pude más. Recuerdo ese día con claridad. Era temprano, el cielo estaba gris y yo llevaba horas despierta. Me miré al espejo y sentí que estaba observando a una desconocida. Tenía ojeras profundas, los hombros caídos y una tristeza tan vieja que parecía parte de mí. Pensé en mi madre. En su cara, que ya casi no recordaba. En si alguna vez se había preguntado qué fue de mí. Y por primera vez, me permití sentir enojo. No contra mí. Contra ella. Lloré como no había llorado en años. No bonito. No en silencio. Lloré con rabia, con el cuerpo temblando, con la garganta cerrada. Lloré por la niña abandonada, por la adolescente perdida, por la mujer cansada de sobrevivir. Ese llanto no me destruyó. Me limpió. Ese mismo día pedí ayuda. No fue fácil. Me temblaba la voz. Me sentía débil. Pero entendí algo fundamental, seguir sola me estaba matando lentamente. Hablar fue doloroso. Aceptar mi historia fue doloroso. Pero callarla lo era más. Empecé a entender que no todo lo que me pasó fue mi culpa. Que crecer sin amor deja heridas profundas. Que nadie nace sabiendo cómo amar cuando nunca fue amado. Por primera vez, alguien me escuchaba sin juzgarme. Y por primera vez, yo también me estaba escuchando. Sanar no fue un momento. Fue un proceso largo, incómodo y silencioso. No hubo música épica ni frases motivadoras. Hubo días en los que levantarse de la cama ya era una victoria. Hubo sesiones en las que hablar de mi infancia me dejaba agotada por horas. Empezar a sanar significó volver atrás. Volver a la niña que fui. Escuchar sus miedos. Aceptar su dolor. Por primera vez, no la ignoré. Entendí que había pasado la vida entera tratando de ser invisible para no ser abandonada otra vez. Que mi miedo al rechazo me llevaba a aceptar migajas. Que mi silencio era una forma de protección, que ya no me servía. Y aceptar eso dolió. Pero también me liberó. Aprendí a poner límites. A decir no sin justificarme. A alejarme de personas que solo sabían quedarse cuando yo me hacía pequeña. No todos entendieron mi cambio. Algunos se fueron. Otros intentaron que volviera a ser la de antes. Pero yo ya no podía. Porque por primera vez me estaba eligiendo. Un día, caminando por la calle, me di cuenta de algo simple pero poderoso, ya no sentía ese vacío constante. Seguía teniendo heridas, sí, pero también tenía herramientas. Y algo que nunca antes había tenido. Esperanza. Nunca pensé que el pasado pudiera regresar sin avisar. Un día común, una tarde cualquiera, recibí una llamada que me dejó sin aire. Al otro lado de la línea dijeron un nombre que casi había olvidado, el de mi madre. Durante años imaginé este momento. Pensé que sentiría rabia, que gritaría, que colgaría. Pero no fue así. Sentí miedo. Porque enfrentarla significaba enfrentar todas las preguntas que había evitado durante años. Acepté verla. No por ella. Por mí. Nos sentamos frente a frente, dos desconocidas unidas por una historia rota. La miré con atención, buscando algo familiar en su rostro. Encontré cansancio. Culpa. Tristeza. No era el monstruo que había imaginado. Tampoco la heroína que había esperado. Era humana. Me pidió perdón. No con palabras perfectas. No con excusas elaboradas. Solo con lágrimas. Me contó su versión. Sus miedos. Sus errores. No justificó el abandono. No intentó borrarlo. Y en ese momento entendí algo profundo. Su decisión me marcó. Pero no me definía. No salí de ese encuentro con todas las respuestas. No hubo reconciliación completa ni promesas eternas. Pero salí más liviana. Porque ya no necesitaba que ella me explicara mi valor. Yo ya lo conocía. Hoy no soy la niña que esperaba frente a una puerta cerrada. Tampoco soy la joven que aceptaba cualquier amor por miedo a quedarse sola. Soy alguien que aprendió a quedarse. Conmigo. Entendí que sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela igual.
Significa mirar atrás sin querer volver. Significa honrar a la niña que fui dándole a la mujer que soy una vida más justa. No tuve una infancia fácil. No tuve raíces firmes. Pero construí algo igual de valioso. Resiliencia. Hoy sé poner límites. Sé decir que no. Sé elegir. Y sobre todo, sé que no necesito que nadie se quede para sentirme completa. Si alguien se va, duele. Pero no me rompe. A veces todavía pienso en el pasado. Pero ya no con tristeza, sino con gratitud. Porque sobreviví. Porque aprendí. Porque sigo aquí. Y si tú, que estás escuchando esta historia, te sentiste identificado, quiero que sepas algo. No estás roto. No llegaste tarde. No es demasiado tarde para empezar. Porque incluso después del abandono, incluso después del dolor, siempre existe la posibilidad de volver más fuerte. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a darle like y suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, profundas y humanas, para recordar que nadie está solo en lo que siente. Gracias por quedarte hasta el final.